Revelado, el misterio escalofriante de la batalla maldita de Cinocéfalos, en 197 a.C. La noche caía en el barrio, una oscuridad densa que parecía comer cada rincón. Esteban, un padre que luchaba por mantener a su pequeño Alejandro a salvo, caminaba por calles llenas de ecos. Al lado de su humilde hogar, la escuela abandonada, lo observaba con sus ventanas rotas, un ojo inquietante que susurraba secretos macabros. Los murmuros del vecindario hablaban de desapariciones, de sombras que se llevaban a los niños, un terror palpable que se ataba a la historia de la batalla maldita de Cinocéfalos. Esa noche, algo en el aire era diferente. Cuando Esteban llegó a casa, encontró a Alejandro en completo estado de catatonia. Sus ojos, normalmente brillantes, eran pozos de vacío. Las sombras me siguen, papá, murmuró el niño, con voz temblorosa. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. La impotencia le apretó el pecho. No podía acudir a la policía, sabiendo que ahí no habría más que indiferencia. Decidido, se armó de valor y se propuso investigar por su cuenta. Los vecinos, al escuchar su pregunta sobre la escuela, evitaban su mirada, como si hablar de ella pudiera traer la desgracia. No es un lugar seguro, decía doña Rosa, la señora de la esquina, con un tono que enviaba escalofríos. Esteban sabía que había una conexión entre la extraña condición de su hijo y esa escuela. Algo en su instinto le decía que las sombras no podían mantenerse ocultas para siempre. Por cada rastro de información, su corazón latía más rápido, sintiendo la agonía de la urgencia. Aumellidao, Quindagabao, un extraño comenzó a seguirlo. Un hombre en la sombra que lo observaba con una sonrisa siniestra. Cada paso que Esteban daba parecía llevarlo más profundo, en un abismo de terror. Susurros, ecos de la batalla maldita, se escuchaban en su mente. No olvides, Esteban se sentía observado, como si alguien, o algo, estuviera aprovechando su desesperación. Las miradas de los vecinos se volvían más intensas, una mezcla de miedo y advertencia en sus rostros. Las noches se tornaban caóticas para Alejandro. Sus murmullos eran cada vez más frenéticos. «Las sombras quieren que venga, papá», gritaba a horas intempestivas, mientras Esteban, con el corazón en un puño, trataba de calmarlo. Cada grito resonaba como un eco maligno, pulsando en el aire. Había algo inmenso, acechando, una sombra que se alimentaba del miedo. Esteban sentía cómo su aliento se volvía pesado, como el pánico le recorría las venas al pensar que, en cualquier momento, su hijo podría ser llamado por aquellas entidades oscuras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Con cada descubrimiento, Esteban se sentía acorralado. Una oscura revelación se formaba alrededor de su hogar, una tormenta en el horizonte que no podía ignorar. La escuela, ese antiguo terror, ahora lo atrajo con una fuerza sobrenatural. La fatiga pesaba en su cuerpo, pero la determinación lo empujaba a entrar en la escuela. Cada paso en el crujiente suelo lo llevaba a la historia de dolor, mientras la voz de Alejandro se tornaba un grito ensordecedor. «Papá, las sombras vienen por ti». Y en ese instante crucial, con el corazón latiendo en sus oídos y un sudor frío empapándolo, el eco de la batalla maldita se materializó en la penumbra, y Esteban entendió que las sombras no eran ilusiones. Eran el grito de la historia que debía encararse, un oscuro secreto esperando en la profundidad de su hogar. Esteban estaba a punto de cruzar el umbral de la escuela, cuando un fuerte viento helado le dio en la cara, como una mano fría que le advertía que estaba a punto de entrar en un lugar maldito. Las sombras dentro de la escuela parecían moverse, retorcerse y cobrar vida ante sus ojos. Con un último vistazo hacia atrás, donde se reflejaba la tenue luz de su hogar, entró en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero no eran los usuales garabatos de adolescente. Había símbolos que parecían despertar ecos de antiguas luchas,
imágenes de guerreros que clamaban en agonía. Esteban sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras caminaba, y el aire se tornaba cada vez más denso. Las ventanas rotas parecían gritar, como si las almas atrapadas dentro de la escuela imploraran ayuda. Un ruido que desprendía una mezcla entre un lamento y un susurro lo envolvió. Ayuda, ayuda resonaba, pero la voz era distante, la marea de un recuerdo olvidado que emergía del fondo. Cada paso que dio lo acercaba más a lo que su hijo había mencionado, a las sombras que parecían querer llamarlo. Su mente se llenaba de temor. ¿Qué era esta voz que resonaba en su cabeza? ¿A quién pertenecía? Las luces del pasillo parpadeaban con una intensidad peligrosa, como si lucharan por mantenerse encendidas. De repente, un sonido sordo resonó al fondo, un golpe seco. Esteban se detuvo. Su respiración se hizo más pesada. An Alejandro, murmuró, esperando que su hijo no estuviera en peligro. Se adentró en una sala. La puerta estaba entreabierta. Dentro, encontró pupitres desordenados y libros esparcidos por el suelo. Pero lo más inquietante era un extraño símbolo dibujado en la pizarra. Aquel dibujo era el mismo que había visto en la investigación que había hecho. Retratos de la batalla maldita. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Recordó las historias de los desaparecidos, sus nombres perdidos en la bruma de los años. ¿Estaría Alejandro en la lista de aquellos que nunca regresaron? La voz de su hijo, resonando en su cabeza las sombras. Quieren que venga, papá. Las palabras se volvieron gritos ensordecedores, que saturaban su mente. El sudor frío comenzaba a brotar de su frente. Sus manos temblaban, no podía continuar. Tenía que salir. Entonces, lo sintió, una presencia a su lado. Giró rápidamente frente a él. Una figura oscura emergió de las sombras. Era una silueta, con ojos brillantes que destilaban malevolencia. Esteban sintió su corazón detenerse. La criatura sonrió. Una mueca que revelaba más de lo que ocultaba. «Estás demasiado tarde, padre», susurró, como si cada palabra fuera un eco del pasado. Esteban dio un paso atrás, pero la figura se acercó más a las sombras. Siempre están al acecho. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, el grito de Alejandro retumbó en su mente, más potente que antes. «Papá, ven, por favor». Y el frío que invadía el aire se transformó en un ardiente deseo por rescatarlo. Sin pensar, Esteban lanzó un ataque hacia la figura, pero ésta se desvaneció en un susurro de risa, dejándolo solo en la sala oscura. La desesperación se apoderó de él. ¿Qué podía hacer contra aquella sombra? Tendría que enfrentar la historia no solo para salvar a su hijo, sino también para salvar su propia alma. Se dio cuenta de que cada paso que había tomado lo había llevado a este momento, a este lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en un ciclo de horror interminable. Justo cuando estaba por salir del aula, algo atrapó su pie. Miró hacia abajo y vio raíces negras que emergían del suelo, como si estuvieran tratando de arrastrarlo hacia la oscuridad, como lo hicieron con otros antes que él. «No», gritó, luchando con todas sus fuerzas, mientras el aire a su alrededor se volvía más pesado y lleno de ecos del pasado. El tiempo parecía detenerse. ¿Lograría escapar y salvar a su hijo? ¿O sucumbiría a las sombras que hace tanto tiempo habían reclamado esta tierra? A medida que cerraba los ojos y la oscuridad lo devoraba, el murmullo en el aire susurró nuevamente. ¿Quieres saber la verdad? Y Esteban entendió que la verdad podría ser aún más aterradora que las sombras mismas. Esteban luchaba contra las raíces que lo apresaban, su mente al borde del colapso. La oscuridad a su alrededor crecía densa, como si estuviera viva, deseando devorarlo por completo. Cada tirón que daba solo lo hundía más en este abismo. Su corazón latía con fuerza, recordándole su propósito en encontrar a Alejandro. El aire se tornaba espeso, y el murmullo parecía cobrar forma, penetrando su cerebelo. «Escuchan. Escuchan la voz». Era la misma, del lamento que había oído al entrar. En ese momento, sintió que la voz le hablaba de alguien conocido. Sin embargo, no podía recordar. «¡Déjame ir!», gritó, agitando los pies con desesperación. Pero era inútil. Las raíces se aferraban más a él, y de repente, una risa resonó en el aire.
una risa que le heló la sangre. ¿Por qué luchas, Esteban? No hay escape. Aquí, el tiempo no tiene poder. Aquí, eres solo otro eco. La figura oscura volvió a aparecer, más tangible esta vez, como una sombra solidificada. Sus ojos brillaban con una malicia antinatural, y con cada latido que resonaba en el pecho de Esteban, la criatura parecía alimentarse de su temor. El sudor empezaba a escurrir por su frente, mientras observaba cómo las raíces parecían pulsar al ritmo de su corazón. Se dio cuenta de que estaban conectadas a esta esencia oscura, como si la criatura estuviera absorbiendo sus miedos. «¡Suéltame, demonio!», bramó, sintiendo que su voz se tambaleaba entre el terror y la valentía. La sombra se inclinó ligeramente, su sonrisa amplificándose. «No soy un demonio, Esteban. Soy un faro en la oscuridad, el guardián de las almas perdidas. Te he estado esperando a que entiendas que la verdad no siempre es lo que deseas escuchar». En ese instante, la voz de Alejandro volvió a resonar en su mente. «Papá, tengo miedo». Sus manos temblorosas buscaron un asidero en el aire denso, mientras memoraban las risas de su hijo, su energía, su luz. Luchando contra el pánico, Esteban recordó el amor que sentía por él, una llama que brillante empujaba hacia adelante. «Cállate, Ann», le dijo a la criatura, centrando toda su furia en su voz. «¿Dónde está mi hijo?». Las raíces parecieron temblar ante su determinación. «Si quieres que me quede, tendrás que darme una razón». La sombra lo miró con un destello de sorpresa. «Razón. Estás más cerca de lo que crees». La batalla de Sinocéfalos no fue solo un evento, fue un sacrificio. Las almas que aquí quedaron vibran en la penumbra, y solo uno puede redimir a los otros. ¿Estás preparado para la verdad? Mientras se debatía entre la necesidad de huir y la urgencia de obtener respuestas, el símbolo en la pizarra iluminó de repente, proyectando imágenes de antiguos guerreros y sus ojos suplicantes. «Esteban, destruye el símbolo. Es ahí donde está la clave». El vínculo lo empujó a algo profundamente arraigado dentro de su ser. Reuniendo valentía, Esteban miró fijamente a la sombra. «¿Qué pasará si lo hago?». La criatura sonrió. Esta vez, su alegría no era tan maliciosa. «Liberarás a los atrapados, y quizás, incluso, a tu hijo». Desesperado pero decidido, comenzó a luchar contra las raíces que lo mantenían atado. Cada grito, cada movimiento se hacía un poco más fuerte, como preparando el terreno para su resistencia. ¿Podría realmente liberar a Alejandro y a esos que llevaban años atrapados en esas paredes malditas? Fue entonces cuando escuchó un crujido seco. Las raíces empezaron a soltarse. Un débil destello de luz brotó del símbolo en la pizarra, llenando la sala con una energía cálida y familiar. «Ahora, Esteban, destrúyelo, antes de que sea demasiado tarde», resonó la voz de su hijo. Pero el tiempo corría. La sombra comenzó a desvanecerse. Su risa ahora era un grito de furia desesperada. Las almas comenzaron a alzarse, pero la boca del abismo clamaba más fuerte. Esteban, con la última pulsación de su ser, corrió hacia el símbolo. ¿Qué pasaría si lo destruía? ¿Liberaría a Alejandro o desataría algo terrorífico? La decisión pesaba en su pecho mientras la oscuridad bramaba a su alrededor, ansiosa por retenerlo. Y así, mientras su mano se alzaba en el aire, el abismo rugía con una fuerza inhumana. ¿Sería este su último intento o el comienzo de una redención amarga? La mano de Esteban se detuvo en el aire, suspendida entre la esperanza y el terror. La luz que emanaba del símbolo brillaba con intensidad, como un faro perdido en la oscuridad, y a medida que la oscuridad rugía a su alrededor, un eco se fue apoderando de la sala. Todo parecía temblar, como si el mismo suelo reclamara su vida. «Hazlo, papá». La voz de Alejandro reverberó en su mente, clara y urgente. Esteban sabía que su hijo estaba allí, luchando tal como él, atrapado en la misma tela de horror. La sombra ahora se había convertido en una figura grotesca. Sus rasgos mutaban entre miedo y furia, como si el abismo dentro de ella se alimentara de su desesperación. La risa había cesado. «En su lugar». Un grito gutural salió de sus labios, resonando con el eco de cientos de almas atrapadas. «¿No? ¿Entiendes? Si rompes el símbolo, liberarás más que a tu hijo». La sombra siseó, su voz ahora hinchada de violencia. «Las almas no son lo único
que se liberará. Vienen a buscar su venganza. La advertencia cortante llenó el aire como un veneno pesado, insidioso. En ese momento, Esteban sintió el verdadero peso de su decisión. No solo lucharía para salvar a Alejandro. Podría estar a punto de desatar una oscuridad aún mayor, una que había estado atrapada durante siglos. Las raíces empezaron a retorcerse con más fuerza, intentando clavar sus garras en sus pies. «¡No! No volverás», bramó, sacudiendo la cabeza, recordando nuevamente las risas de su hijo. Las pequeñas manos, que solían buscar, las suyas. «Esto termina ahora», gritó, y la determinación rebotó en su pecho. Con un último empujón, Esteban dejó caer su mano. Crack. El sonido resonó a través de la habitación. Un golpe contundente que sacudió las paredes de suciedad y moho. Las raíces comenzaron a temblar violentamente, como si estuvieran vivas. Al romper el símbolo, la luz se expandió en una explosión luminosa. Las almas perdidas se alzaron, formando círculos en el aire, y el aire se tornó fresco, como si un viento de verano hubiera barrido sobre ellos. Pero la sombra no se desvaneció. En cambio, se agigantó, transformándose en una figura aún más aterradora. «¿Qué has hecho?» «Eres un maldito», rugió, su voz resonando como un trueno en la penumbra. La calma que siguió a la destrucción fue brevemente perturbada por un silencio inquietante, seguido de risas locas que llenaron el espacio, ecos de las almas liberadas enjuagando su libertad. Pero ahora, en un gran frenesí, las figuras vaporosas intentaron alcanzar a Esteban, danzando a su alrededor, unas burlándose, otras llorando. De repente, una voz susurrante se alzó, clara, en su confusión: «An Esteban, ¿nos has salvado, o condenado?» La luz comenzó a palidecer. Los rostros de aquellos que una vez fueron guerreros de cinocéfalos, apareciendo en la niebla, eran espectros con miradas suplicantes, mezcladas con la furia de la traición. «Alejandro», gritó Esteban, mirando a su alrededor en busca de su hijo. El vórtice de la oscuridad lo estaba devorando de nuevo, y el miedo comenzó a arrastrarlo hacia la sombra creciente en el centro del círculo. Cada figura se volvió hacia él, pero pronto todos, incluido Esteban, estaban atrapados en un ciclo desesperante. El eco de sus propios miedos llenaba el espacio, y cada imagen de libertad que Esteban había deseado se tornó en cadenas apretadas a su corazón. «¿Dónde estás, hijo?» Su voz quebrada se reunió con la desesperación del eco. Pero el aire solo le devolvió silencio. El abismo no tenía respuestas, y en medio de este caos, un destello de luz emergió entre la sombra, un pequeño punto brillante que parecía luchar por abrirse paso. «Papá, estoy aquí», resonó una voz familiar. Esteban se giró hacia el brillo, con el pulso agitado, sintiendo que el tiempo se desvanecía nuevamente. La figura de Alejandro apareció, rostro pálido pero lleno de determinación. Sin embargo, Esteban podía sentir el peligro acechando. «No te acerques, hijo», gritó, pero el niño ya lo había escuchado. «Debes confiar en mí, papá. No dejes que esa sombra te atrape». Mientras la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, Esteban sintió que su corazón se aceleraba. Había desatado un caos que desconocía, y a la vez, la esperanza de ver a su hijo resurgir, una esperanza que lo empujaba hacia adelante, y como si el abismo intentara detener su avance. Lo siguiente que vio fue una marea de sombras queriendo absorber a Alejandro, a sus brazos extendidos hacia él. «¡Alejandro! No», gritó otra vez, mientras la oscuridad sellaba su destino, y el tiempo parecía detenerse mientras se lanzaba hacia su hijo. Pero entonces, una visión aterradora se formó en una figura oscura en el horizonte, el verdadero guardián de las almas, observando cada movimiento. ¿Cuál sería el precio de su salvación al desenmascarar esta verdad? Mientras las sombras lo atrapaban, escuchó una risa igual de fría que antes, retumbando en su mente. Esto recién comienza. Mientras el grito de su hijo se desvanecía en la oscuridad, Esteban supo que no era solo su vida la que corría peligro, sino que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Esteban sintió como las sombras lo envolvían, un lienzo oscuro que tragaba luz
y esperanza. Cada aliento era una lucha, un intento desesperado por llegar hasta su hijo antes de que la oscuridad lo reclamara. Las risas se convertían en gritos, los ecos de almas atormentadas que clamaban por justicia y venganza. Alejandro, gritó de nuevo, esta vez con un clamor que desgarraba el aire. De pronto, la figura de Alejandro brilló intensamente, como una estrella en medio del abismo. Papá, ven. La voz del niño era clara, pero había algo en su tono que hizo que el estómago de Esteban se retorciera. Era el mismo llamado que siempre había ofrecido, pero ahora tenía un dejo de agonía y urgencia. No te muevas, advirtió Esteban, sintiendo la presión del miedo, presionándolo contra el suelo. Cada paso hacia su hijo se sentía como una traición, una posible condena que lo arrastraría a él también. La sombra se alzaba detrás de Alejandro, una masa oscura con ojos brillantes de odio. No lo hagas, Esteban, siseo una voz proveniente de la sombra, hirviendo de rencor. La trampa se cierra. La figura del guardián de las almas se materializó, una presencia opresora cuya mirada fría cortaba con más precisión que una espada. Eres un necio si crees que puedes escapar de esto, Esteban. La decisión que tomaste libera más que almas, libera el caos. La advertencia resonaba en su mente como un tambor, y cada palabra parecía encadenarlo más a la realidad distorsionada que los rodeaba. Basta, gritó, sintiendo que su garganta ardía. No te llevarás a mi hijo. Con un valor que desbordaba su miedo, dio un paso al frente. Las sombras trataban de clavar sus garras en sus pies. La energía del símbolo roto pulsaba a su alrededor. Un recordatorio de lo que había hecho. ¿Había salvado a su hijo? ¿O había desatado una lluvia de calamidades que lo consumiría todo? Mientras se enfrentaba a la oscuridad, una ráfaga de luz lo envolvió. Papá, yo confío en ti. Eres más fuerte que esto. Las palabras de Alejandro llegaron como un bálsamo, incluso en medio de la tormenta. Esteban sintió que el terror se transformaba. La desesperación le daba espacio a una chispa de determinación. Sin pensarlo, extendió su mano hacia su hijo, un gesto que abrigaba tanto amor como rencor. Agárrate de mí. A medida que su dedo alcanzaba la luz que emanaba de Alejandro, algo cambió. Un campo de energía resonó entre ellos, creando una barrera tenue contra la sombra imperante. Pero la oscuridad estaba furiosa, agazapándose, lista para golpear. Esa conexión te debilitará. La sangre no es suficiente para vencerme, gritó el guardián. Las sombras pulsaban, buscando el momento perfecto para que Esteban cayera en la desesperación. Y entonces, el pasillo de luz que se había formado comenzó a debilitarse. No, Alejandro, confía en mí, lo lograremos, gritó, sintiendo que la energía entre ellos titilaba y se desvanecía. Pero tras su corazón, un grito de determinación flotó en el aire. Papá, déjame ir. Las palabras lo golpearon como un puño. No, no puedo. La sombra saltó hacia él. El tiempo se estiró, y un oscuro presentimiento invadió su mente. El sacrificio era la única salida, pero ¿estaba dispuesto a perder a lo que más amaba? En ese momento, la risa se hizo eco nuevamente, ampliándose, y una imagen de horror surgió en su mente. ¿Qué sucedería si soltaba a Alejandro? En su mente, un futuro se dibujó. La sombra que rodeaba a su hijo se convertiría en una tormenta de rabia, y su corazón se detendría en esa decisión incierta. Mientras la oscuridad intentaba tragarlo, su voz se tornó feroz. Haz lo que debas, Alejandro. No estás solo, y al hacerlo, su conexión se intensificó. En un espejo de sacrificio que amenazaba con romper el ciclo de horror. Solo por un segundo. Pero en ese instante fugaz, la figura oscura, conocida como guardián de las almas, se abalanzó. No hay escapatoria. Esto, recién, comienza. El rugido resonó en cada rincón de su ser, y Esteban se preguntó si el sacrificio era en realidad su última opción. ¿Podría la unión de sus corazones enfrentar lo que venía? A medida que el guardián se adentraba en el abismo, Esteban sintió cómo la oscuridad se acercaba, intrigante y voraz, dispuesta a absorberlos a ambos. El momento que se avecinaba era crucial, y el futuro de su familia pendía de un hilo. ¿Podría escapar de esta pesadilla o caer en la trampa más profunda de la desesperación? La luz
Vacilaba entre el amor y la pérdida en la penumbra. «Aguanta, Alejandro». Era todo lo que pudo articular, mientras quedaba atrapado en la vorágine de oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Ante él se extendía un abismo sin final, y una pregunta que retumbaba en todos los rincones de su mente. ¿Sería este el final, o el comienzo de algo aún más aterrador? La oscuridad se cernía como un gigante hambriento. Esteban vio como la sombra del guardián se extendía, engullendo todo a su paso. El aire se volvió gélido, rasgando su aliento en una niebla espesa que oscurecía su vista. La risa que había reverberado se tornó en un llanto, un lamento que calaba hondo, como si las almas perdidas de aquellos que habían cruzado al otro lado ahora pidieran socorro. Una sinfonía de desgracia. «Alejandro», gritó con desesperación, la angustia surgiendo como un fuego voraz en su pecho. De repente, la luz que emanaba de su hijo parecía intermitente, como una chispa a punto de extinguirse. «Papá, por favor». La voz de Alejandro se volvía cada vez más tenue, ahogada por la sombra de su captor. «No puedo seguir así. Tienes que dejarme ir. Yo puedo enfrentar esto». «No, no puedo». Esteban sintió que su corazón se rompía, un eco desgarrador que golpeaba su pecho. La imagen de su hijo atrapado en un lugar lleno de sufrimiento era más de lo que podía soportar. «No te dejaré a nunca». La risa se tornó en un grito ensordecedor, cuando el guardián de las almas alzó un brazo. Un destello oscuro escapó de él, convirtiéndose en un torbellino de angustia que envolvió a Esteban. «Ya es hora de que entiendas, Esteban. Cada decisión tiene consecuencia. Esta carga es tuya, y ahora debes decidir quién te acompaña en esta caída». De repente, el tiempo pareció detenerse. Esteban sintió un frío extremo que lo atravesaba, como si una mano helada le apretara el corazón. ¿Qué haría? ¿Dejaría que su hijo enfrentara esa pesadilla solo? ¿Estaba listo para perderlo? La sombra se acercó más, como un lobo en acecho. Las figuras de almas perdidas emergieron entre la oscuridad, susurrando secretos olvidados, y cada palabra era un corte afilado en su mente. «Te lo llevaremos, te llevaremos a la oscuridad», susurraban las voces entrelazadas en un coro de desesperación. Esteban tuvo una idea, un destello en su mente. Si la conexión que formaron era su salvación, quizá también podría ser un arma contra el guardián. «Alejandro, recuerda nuestra historia. Recuerda quién eres. Y lucha, lucha conmigo». Con cada palabra que gritaba hacia su hijo, la luz que emanaba de Alejandro comenzó a brillar más intensamente, rivalizando con la oscuridad que luchaba por tragarlos. Esteban sintió que esa conexión se volvía palpable, casi tangible, como una cuerda de plata que los unía. «No, no permitas que esto crezca», aulló el guardián, frustrado. Sus ojos brillaban con furia, y la sombra que lo rodeaba pulsaba con rabia. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes, Esteban. La oscuridad se alimenta de tus dudas, y yo me nutriré de su desesperación». Y así, mientras Esteban y Alejandro se retorcían en la tormenta de su propio horror, la sombra comenzó a fragmentarse. Cada grito de unión, cada recuerdo compartido, era un golpe a la oscuridad, resonando en el aire como un eco de esperanza. «Estemos juntos. Nunca estarás solo», gritó Esteban con todas sus fuerzas, sintiendo que su propio ser se entrelazaba con la luz de su hijo. Pero detrás de esa esperanza, una duda permanecía, susurrando venenosamente en su mente. ¿Podrían realmente ganar? ¿O solo estaban alimentando al monstruo que acechaba? La luz ahora vibraba con una intensidad casi cegadora. Pero, con la luz, también llegó el dolor. Las almas perdidas comenzaron a gritar más fuerte, como si supieran que la batalla estaba lejos de terminar. «El sacrificio será tu futuro», advirtió el guardián, mientras las sombras danzaban con aún más agresividad. «Va a haber un costo», pensó Esteban, sintiendo una premonición que lo helaba. A medida que la luz luchaba por mantenerse firme, comprendió que la solución no sería sencilla. La lucha por su hijo había desatado algo más grande de lo que jamás había imaginado. La Los Chutilo, y en un instante de revelación horrible, se dio cuenta de que el guardián no solo deseaba su destrucción, sino la destrucción de todo lo que amaba. El grito de Alejandro resonó en el aire: «¡Papá!
Apunta hacia la luz. Mientras las sombras giraban, un nuevo desafío emergía. Se estaba acercando a la salvación. ¿O era todo parte de un juego macabro? Las risas se transformaban entre los lamentos, y su corazón latía con una mezcla de terror y determinación. No lo permitiré. Juntos, lo superaremos. La oscuridad era una bestia que nunca cesaría, pero Esteban se negó a rendirse. Con cada pulso, una verdad oscura iluminaba su camino. ¿Cuánto estaría dispuesto a perder para salvar a su hijo? El guardián sonrió, una mueca cargada de muerte y tragedia. Entonces, que así sea, Esteban. El verdadero terror apenas empieza. En ese instante, un cambio violento sacudió el aire. La oscuridad rugió con ferocidad, y el camino se torció, amenazando con tragarlos a todos. ¿Cómo podrían vencer este enemigo, que parecía alimentarse de sus miedos más profundos? La respuesta flotaba en el aire, pero primero debían enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Mientras la energía oscura se apoderaba del ambiente, Esteban vio a Alejandro brillar, y supo que la conexión que habían forjado era su única esperanza. Paró entonces. Una sombra resonante brotó del suelo, un símbolo inmenso en la tierra. El caos ha llegado. La advertencia atravesó el aire, y la lucha por su vida y la de su hijo se intensificaba. El final estaba cerca. Pero, ¿acaso sería un final en sí mismo? ¿O un nuevo comienzo para un terror aún mayor? Esteban sintió que la sombra pulsaba como un corazón malvado, como si la oscuridad misma estuviera viva y respirando a su alrededor. A cada instante que pasaba su luz y la de Alejandro parecían debilitarse, como si una mano invisible apretara sus almas, tratando de desgajarlas del lazo que los unía. No puedo dejar que te atrape. A cada palabra que pronunciaba, Esteban lo sentía más en su centro, como una chispa en un mar de tinieblas. Pero la tensión era palpable. Un sudor frío resbalaba por su frente, mientras sus ojos se movían de un lado a otro, en busca de un escape. La risa del guardián resonaba, una vibración sutil y letal. En medio de ese caos, sus ojos reflejaron un horror ancestral. Sabes que nunca podrás escapar de tu destino, papá. Recuerda, lo que nos mantiene juntos es más fuerte que esta oscuridad. Alejandro gritó, aferrándose a cada palabra, como si de un salvavidas se tratara. Su luz volvió a brillar, en un puñado de esperanza que comenzó a disipar partes de la oscuridad que lo rodeaba, aunque solo temporalmente. Las almas atrapadas parecían ansiosas por liberarse, pero, a la vez, sus gritos se tornaban una advertencia que sembraba más dudas en el corazón de Esteban. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?, pensó con desesperación mientras la sombra del guardián se retorcía, cada movimiento provocando escalofríos en su piel. De pronto, un silencio inexplicable cayó sobre el lugar, como si el tiempo mismo decidiera dejar de avanzar. Las luces y las sombras se comportaban en un delicado equilibrio, un suspenso que amenazaba con romperse. En ese instante crítico, el guardián se precipitó hacia ellos, una maraña de oscuridad que parecía desear devorarlos enteros. Esteban tomó una decisión. No puedo dejar que esto termine aquí. Respiró hondo, y con un grito que resonó como un trueno, volvió a centrar toda su energía en su conexión con Alejandro. Eres más que solo luz. Eres mi fuerza. Alejandro, increíblemente, parecía entender. Su luz se convirtió en un destello de colores brillantes. Era como si una explosión de estrellas pequeñas saliera de él, enfrentando la sombra en una danza de contrastes. Pero esa luz también atrajo más sombras, alimentando su furia. Es un juego, hijo. No dejes que te engañen, gritaba Esteban mientras giraban, tratando de mantener el enfoque en el brillo que emanaba de su hijo. Las almas en pena comenzaron a surgir del suelo, sus rostros deformados por un sufrimiento eterno. Esteban sintió que su corazón se aceleraba, un tambor desgarrador en medio de la pesadilla. Escúchenme, no son solo ecos. Recuerden quiénes eran. Alzó su voz implorando a esas almas que buscaban rescate. Era un intento fútil, pero un intento con significado. Una de las almas se detuvo, sus ojos fijos en Esteban. Ayúdanos, por favor. No dejes que el guardián nos consuma. ¿Qué debo hacer?, preguntó con un hilo de voz.
La respuesta llegó como un susurro. Tan solo ellos pueden romper el ciclo. El sacrificio es la clave. Esteban sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Sacrificio? Ese término resonaba dolorosamente. Miró a Alejandro y vio la determinación en su rostro. Una mezcla de miedo y valentía que le partió el corazón. No puede ser, murmuró, temiendo la revelación que esto implicaba. La sombra del guardián, ahora más furiosa que nunca, se abalanzó sobre ellos, intentando devorarlos en su ira. «Papá, confía en mí», Alejandro contestó con la voz firme, como si atrajera fuerza de los profundos vínculos familiares. La luz empezó a latir con fuerza, iluminando no solo el presente, sino la esencia de la historia que los unía: amor, dolor, sacrificio. «Juntos creamos nuestro destino», dijo Esteban, su voz resonando en el aire cargado de terror. El guardián se detuvo, dudando por un instante, como si percibiera el cambio en la atmósfera. «No, nunca lo lograrán», rugió, la ira estallando en cada palabra. El último grito de Esteban resonó en el espacio. «Por tu futuro, hijo. Si es necesario, yo me sacrificaré». Las sombras se retorcían, intentando asfixiar esa luz resplandeciente. La batalla era una mezcla de desesperación y determinación, una danza frenética que podría cambiar las reglas del juego. Pero, ¿qué sacrificio real estaba a punto de hacerse? Esteban sabía que lo que venía podía ser la peor pesadilla de todas. Y justo cuando una luz brillante parecía fuera de su alcance, se escuchó una última advertencia. «Recuerda, Esteban, en el costo siempre es mayor de lo que imaginas. La oscuridad nunca olvida». Un oscuro vórtice apareció ante ellos, absorbiendo la luz y desdibujando la realidad en la que luchaban. Era un último intento del guardián, algo que ni Esteban ni Alejandro podrían haber anticipado. ¿Lograrían resistir? ¿O el sacrificio sería inevitable? La respuesta se perdería en la niebla de la desesperación y el horror. La oscuridad se arremolinaba con una violencia inusitada. Esteban sintió como el vórtice absorbía la luz, generando un vacío que parecía querer desgarrar su ser. Un viento frío y espectral lo envolvía, transportando ecos de voces perdidas, susurros que hablaban de desesperación y sufrimiento. «Alejandro, mantente fuerte», gritó, con el corazón latiendo desbocado. La luz de su hijo parpadeaba como una vela a merced de un vendaval, y, por un breve instante, la conexión entre ellos parecía flaquear. Esteban abrazó el miedo que lo invadía, y con cada fibra de su ser, invocó la fuerza del amor que los unía. «Confía en mí, por favor». La luz de Alejandro, aunque titubante, brilló un poco más, alumbrando las sombras que los rodeaban, que se agazapaban, ansiosas por devorar esa chispa de esperanza. «No puedo dejar que me atrape». El rostro de Alejandro se contorsionaba entre el terror y la resolución, reflejando el caos que también habitaba en el alma de su padre. El guardián, con sus ojos como abismos, se abalanzó sobre ellos, un torbellino de oscuridad que parecía desear borrar cualquier resquicio de luz. «¿Creéis que el sacrificio os liberará?» Su voz retumbaba, resonando en los rincones más profundos de sus mentes. Esto es solo el principio de su sufrimiento. Esteban sintió como un escalofrío le recorría la espina dorsal. Cada palabra del guardián era un cuchillo que se hundía más y más en su ser. «No, no puedo permitirlo», pensó. Sus ojos ardían con la determinación de luchar por el futuro de Alejandro. Pero el dilema continuaba presente. Aquel sacrificio sería una elección entre salvar a su hijo o condenarse a sí mismo. «Deja de hablar y ven a pelear, infeliz sombra», bramó Esteban, su desafío resonando en medio del tumulto. Al pronunciar esas palabras, una energía nueva, un ímpetu visceral, brotó en su interior. La batalla no solo era entre luz y oscuridad, era entre amor y final. Las almas en pena comenzaron a gritar. Su desesperación se intensificó a medida que el guardián presionaba. «Necesitamos escapar. Ayúdanos», suplicaban, sus rostros distorsionándose en un terror que reseguía el pánico. Esteban miró hacia ellos, sintiendo que cada mirada lo atravesaba. Una invocación silenciosa, pero el momento de la verdad estaba por llegar. «Papá,
Juntos, Alejandro extendió su mano hacia Esteban. Un haz de luz emergió entre ellos, desenfrenado, brillando con una fuerza y claridad que hacían temblar a la misma sombra del guardián. Una revelación cruzó la mente de Esteban como un rayo en una tormenta en sí. Lo que unía a su hijo y a él era amor, este debía ser el hilo conductor. Debían unirse más allá de lo que jamás habían imaginado. Sí, así es, murmuró, dándose cuenta que tenían que entrelazar sus energías. Sosteniendo la luz de Alejandro con su propia esencia, comenzó a conjurar recuerdos, sonrisas, abrazos, cada pequeño detalle que los había hecho ser lo que eran. El guardián rugió de furia, tratando de sofocar la chispa que se encendía entre ellos. Imposible. La oscuridad siempre prevalecerá, pero a medida que el amor de Esteban y Alejandro se intensificaba, la luz comenzaba a arder con una fuerza descomunal. La realidad misma se agrietaba. El vórtice parecía contenerlo todo, tanto lo bueno como lo malo. Las sombras, al percibir su creciente poder, chillaban en una mezcla de rabia y terror. «Ahora», gritó Esteban. Y cuando la luz alcanzó su punto máximo, un estallido resonó, disolviendo la oscuridad a su alrededor. Apareció un reflejo, lo que parecía ser un portal, iluminado por una amalgama de colores que jamás habían visto. «Mira, papá», Alejandro exclamó. Un destello de esperanza brillante en su mirada. «¿Qué es eso?», preguntó Esteban, sintiendo una mezcla de asombro y temor. Pero antes de que pudiera formarse una respuesta, un ruido ensordecedor emergió del portal. La oscuridad se retorció como un animal herido, y antes de que pudieran reaccionar, un tentáculo de sombra se lanzó hacia ellos. «No podemos dejar que esto acabe aquí», murmuró Esteban, mientras el pánico empezaba a apoderarse de él de nuevo. Sin embargo, la luz emitía una energía vital. Su corazón, aunque asustado, latía junto al de su hijo, alcanzando algo que ni ellos podían explicar. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el guardián rugía con desesperación, incapaz de aceptar su derrota. «Nunca escaparéis de mí». Con un grito, Alejandro y Esteban unieron sus manos y alzaron la luz, empujando hacia el vórtice. La luz se convirtió en una explosión de colores que iluminó el horror, formando un escudo contra las sombras. El don que compartían era un arma y una salvación, pero ¿sería suficiente? Mientras el guardián intentaba romper su defensa, la intensa lucha amenazaba con llevarlos a lo desconocido. Pero había algo más, un eco dentro del vórtice que resonaba con su propia desesperación. Esteban sintió que una respuesta latía en su pecho. «Es un sacrificio. Debemos entender eso». Con el destino de ambos colgando de un hilo, se enfrentaron al guardián y al propio horror que los acechaba. ¿Serían capaces de encontrar en su luz el sacrificio necesario para desatar la oscuridad? La batalla apenas comenzaba, y el verdadero horror de su sacrificio estaba por revelarse. «¿Estás listo, papá?», preguntó Alejandro. Y en su mirada había más que miedo. Había un último destello de esperanza. No había vuelta atrás. La oscuridad y la luz bailaban al borde de lo olvidado. ¿Lograrían cruzar al otro lado? ¿O se perderían para siempre en las tinieblas? Una luz comenzó a abrirse camino entre las sombras, pero el sacrificio los acechaba, listo para reclamar su precio. El tentáculo de sombra se abalanzó con rapidez, como una serpiente feroz dispuesta a atrapar a su presa. Esteban sintió el viento en su rostro, gélido, como si todo lo que había vivido convergiera en ese instante de inminente peligro. «Alejandro», gritó, mientras su instinto lo empujaba a proteger a su hijo a toda costa. «Sosténlo», ordenó Esteban, y ambos elevaron sus manos hacia la luz que comenzaba a chisporrotear, generando una barrera brillante entre ellos y la sombra voraz. El portal emanaba una energía que prometía liberación, pero a su alrededor, la desesperación continuaba gritando, resonando como un eco perpetuo de almas torturadas. «No podemos fallar», pensó Esteban, sintiendo que cada latido de su corazón alimentaba esa luz. El guardián se retorcía, incapaz de acercarse al brillo. «Esa luz es solo un espejismo. La oscuridad siempre encuentra su camino». Su voz era un susurro helado que se deslizaba en sus cabezas, buscando sembrar la duda
y la desesperanza. Esteban recordó las noches de risas y abrazos que había compartido con Alejandro. Esos momentos eran los ladrillos de su fuerza. Cada recuerdo era como un golpe de martillo que formaba el escudo de luz entre ellos. «Piensa en todo lo que hemos pasado juntos», le gritó a su hijo. «Todo lo que aún nos queda por vivir». Alejandro asintió, y juntos comenzaron a conjurar más memorias. Cada rayo de luz crecía al tiempo que en su interior la oscuridad se sacudía. Una corriente de energía recorrió sus cuerpos, uniendo su esencia en un torrente imparable. «Esto no es solo por mí, es por todos», dijo Alejandro, su voz resonando con claridad a medida que el pánico palpitante comenzó a disiparse. El guardián desató un grito de furia. Las sombras que lo rodeaban se agitaron, como un mar embravecido, arremolinándose en torno a ellos. Pero el poder de su luz estaba creciendo. Aquella iluminación, alimentada por amor y recuerdos, era un faro en medio de la tormenta. «No se irán de aquí». El guardián se lanzó hacia ellos con una furia incontrolable, un torbellino de maldad. Esteban y Alejandro sintieron la presión y el terror aplastando su esencia, pero no podían rendirse así. «Todo por la luz», aulló Esteban mientras, en un acto de valentía, empujaron con toda su fuerza hacia la oscuridad. La luz que emanaban intensificándose aún más. El vórtice respondió con un destello brillante, como si la realidad misma se desgarrara a su paso. Entonces el mundo se distorsionó. Colores que nunca antes habían imaginado comenzaron a girar en espirales, arrastrándolos mientras la grieta se abría ante ellos, prometiendo escapar de la oscuridad. Pero, en el mismo instante de esperanza, el tentáculo logró tocar el borde de la luz. Esteban sintió como una fuerza opresiva lo apresaba, haciendo que su visión se nublara. «¡Alejandro!», gritó, y en un segundo que pareció eterno, la luz de su hijo comenzó a tambalearse. «No». Esteban se desesperó. Sentía que el peso de la oscuridad que había enfrentado durante tanto tiempo empezaba a consumirse dentro de él. Tenía que actuar. Tenía que ayudar a su hijo. «Recuerda, Alejandro, la luz es más fuerte que la oscuridad». Las sombras comenzaron a susurrar, como si la desesperación del guardián se filtrara en sus mentes. «Está destinado a caer en la oscuridad, como todos los que han venido antes». Los ecos resonaban, el sufrimiento era palpable, envolviendo sus seres y retumbando en sus almas. Sin embargo, algo brilló en los ojos de Alejandro. Un destello de determinación. «No voy a dejarte, papá», alzó la voz, reforzando la conexión entre ellos. La luz se intensificó de nuevo con su declaración, y en un instante, la oscuridad pareció retroceder, buscando protegerse del brillo fulgurante que emanaba del vínculo entre padre e hijo. El guardián, consciente de su peligro, gritó de frustración: «No podéis, no escaparéis». Con un último empujón, Esteban y Alejandro unieron sus fuerzas e impulsaron la luz con toda su esencia, gritando juntos: «Por nosotros y por todos los que sufren». Fue entonces que un resplandor deslumbrante surgió, haciendo que incluso lo oscuro se replegara. Pero antes de que pudieran sentir alivio, una imagen los aturdió en una habitación oscura. El eco de una risa distante resonó, y la voz de un niño sonó juguetonamente, llenando el aire. «Papá, ven a jugar». Esteban se sintió caer, como si el mismo suelo se hundiera bajo sus pies. «¿Qué es esto?», murmuró. El pulsar del portal se hizo inminente. El sacrificio que estaban a punto de hacer podría ser el último. Antes de que pudieran procesar lo que sucedía, la sombra se lanzó, atrapándolos en un abrazo gélido. El guardián respiraba su éxito. La oscuridad rió, una risa profundamente resonante y familiar, que coreaba turbulencias en el aire. «Ya no hay escapatoria, chico. El juego apenas comienza». Esteban cerró los ojos, mientras el miedo lo envolvía como una tela pesada. ¿Sería realmente el sacrificio un fin? ¿O solo un comienzo del terror que habían invocado? La risa sonaba más fuerte, apoderándose de ellos. ¿Cómo podrían luchar cuando la luz parecía desvanecerse? Esteban se sintió caer, pero no estaba dispuesto a rendirse. Siguió luchando,
Las sombras intentaban arrastrarlo hacia un abismo sin fin. El eco de las risas distantes se volvía más fuerte, pero en el fondo de su corazón, algo iluminaba su determinación. No puedo dejarte ir, gritó, sintiendo como su amor por Alejandro ardía brillante, incluso en medio de la oscuridad. El niño, que se hallaba atrapado en la penumbra de sus propios miedos, miró a su padre con valentía. Papá, nunca nos separaremos. Juntos, somos más fuertes. La luz que emanaba de Alejandro comenzó a brillar con un ímpetu renovado. Esteban sintió una oleada de energía recorrerlo, como un torrente capaz de despejar la oscuridad. Eso es, confía en nosotros, exclamó, haciendo la mano de su hijo con toda su fuerza. A medida que unían sus manos, el guardián dio un paso atrás. Su rostro oscuro reflejaba incertidumbre. No se atrevan a desafiarme, rugió. Pero la luz, que tanto había creído poder extinguir, apenas comenzaba a fortalecerse, llenando el aire de un calor reconfortante. Las sombras se agazaparon, temerosas de esa luz recién encontrada. Dame tu fuerza, gritó Esteban, sintiendo cómo la energía de las almas atrapadas se alzaba junto a ellos. Un coro de liberación que retumbaba en el aire. Cada caos, cada grito que habían escuchado a lo largo de su infructuosa búsqueda, se transformaba en un poderoso grito de esperanza. Ahora, Alejandro, hacia la luz. Al unísono, padre e hijo se lanzaron hacia adelante, la luz estallando en un fulgor cegador que hizo tambalear al guardián. No, los ecos de desesperación se diluían, y con cada paso que daban hacia esa armonía luminosa, el terror se desvanecía. Por un instante, el tiempo se detuvo. La vibración de amor atravesaba sus cuerpos, fortaleciéndose en cada recuerdo compartido, en cada abrazo y promesa. En la penumbra, las figuras de los guerreros caídos comenzaron a unirse a ellos, fuertes y decididos, como un ejército dispuesto a romper las cadenas del pasado. Liberémonos juntos, gritó Esteban, sintiendo que su energía y su amor se fundían, uniendo todas las fuerzas. El portal repentinamente se abrió ante ellos, su luz se intensificó mientras ardía como el sol. «No hay vuelta atrás», exclamó Esteban, mientras atravesaban el umbral. Las sombras intentaron atraparlos, pero la explosión de luz que emanaba de su vínculo era imparable. Con un retumbar ensordecedor, sintieron como la oscuridad se desvanecía a su alrededor. Cuando la luz finalmente se extinguió y el silencio reinó, ambos encontraron su hogar una vez más, lunar y estrellado, con el brillo de un nuevo amanecer. Se miraron unos a otros, aturdidos pero libres de la sombra que había amenazado sus vidas. «Lo hicimos, papá», susurró Alejandro con lágrimas brillando en sus ojos. Esteban se agachó y lo abrazó fuertemente. «Siempre estaré contigo, hijo. Nunca más nos separarán esas sombras». En ese momento, la oscuridad se disipó completamente, y comenzaron a oír los susurros de las almas liberadas, un eco de agradecimiento que resonaba como música en el viento. En el aire flotaba un sentimiento de sanación, de renovation. La noche, que antes había sido siniestra, ahora prometía nuevas historias y esperanzas. Esteban y Alejandro se dieron la mano mientras se alejaban de la escuela. Juntos, habían enfrentado sus miedos y la historia maldita que había oprimido su barrio durante tanto tiempo. «Podemos hacer que este lugar sea seguro otra vez», dijo Alejandro, con una sonrisa llena de determinación. «Sí, y lo haremos, juntos», respondió Esteban, sintiendo que su corazón se inflaba de orgullo y amor. Mientras regresaban a casa, el nuevo día amanecía, trayendo consigo una promesa de esperanza. Las sombras habían sido enfrentadas, y les recordaban que el amor podría derrotar hasta el terror más profundo. Así, con miradas llenas de luz, padre e hijo se adentraron en el nuevo capítulo de sus vidas, juntos, siempre unidos en su lucha contra la oscuridad. Ahora que conoces esta historia, que desafía la oscuridad, necesitas ese USCR y BIRTE ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que encienden el alma y hacen vibrar el corazón. Dale al botón de like
ahora mismo. Así alimentas el algoritmo y nos ayudas a crecer. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. ¿Qué piensas que sucederá después? Comparte este video instantáneamente con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.